El Señor esté con ustedes. Espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban de camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos, y la gente que los seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, eso es para quien está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos los oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados. Siempre el hombre de alguna manera admira y quiere imitar lo que ve en los demás. Y es algo curioso cómo a veces se sobrevalora o se ha proyectado, y esto tiene que ver mucho la cultura, el poder de manejar y manipular a los demás. Y pues obviamente los que están arriba, me refiero a los poderosos, en todos los ámbitos, económico, político, social, religioso, se sirven y llevan una vida pues bastante materialmente hablando, bastante bien. Y se dan sus lujos, se dan muchas situaciones de placer, de hacer lo que les gusta. Y el hombre imita o quiere llegar a realizar esos ámbitos. Esto a nivel de la historia de la humanidad se ha dado desde que el hombre es hombre, desde que el hombre está en la tierra. Y el hecho de la ley del más fuerte, ¿no? El más fuerte es el que domina, el más fuerte es el que controla, el más fuerte es el que marca la ley. Y aunque supuestamente estamos en mundos civilizados, pero si somos honestos y denunciamos la verdad, no es así. No es un mundo civilizado donde todavía los poderosos son los que marcan la pauta y hacen y deshacen, y los demás nomás como el chinito, nomás milando. Esto no estaba exento del pueblo judío. Y el pueblo judío, como muchos pueblos religiosos, ponían a pelear a sus dioses contra los dioses de otros. ¿Sí? Y de alguna manera el pueblo judío va a ver en Dios el poderoso. Es el Dios poderoso, el de mano poderosa y brazo extendido. Fíjense, que esta imagen que se usa bíblicamente, mano poderosa y brazo extendido, que es el que da el golpe, el que da el punch, ¿sí? Porque es mano poderosa,
brazo extendido. Entonces, de alguna manera, queremos seguir el patrón de los poderosos, queremos tener el poder, y el poder es un puesto. La autoridad es un puesto querido por Dios. No es algo solamente que yo lo tengo y se inventó, no, es algo querido por Dios. La autoridad, Dios la delega, es un puesto, es una posición, pero ese puesto de poder es para servir, y el que no está preparado espiritualmente para asumir ese puesto, se va a dejar envolver en toda esta dinámica de mentira, de cizaña, de engaño, porque el poder embriaga, el poder es una droga que destruye y saca las porquerías que hay en el corazón del hombre, el que tiene el poder. Y me estoy refiriendo a todos los niveles y en todos los estratos, desde el poder del papá y la mamá hasta el poder de un presidente o de una transnacional o de todos estos monstruos, ¿no? del poder económico que hay. Se hablan de las 8 familias grandes o que controlan todo el mundo. No me voy a meter en ese ámbito, pero sí es interesante cómo se quiere imitar o se quiere seguir o se quiere llegar a eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hay muchas, ¿cómo podría decirles? Libros de autoayuda económica o de autoayuda de superación personal, pero para tener el control, para tener el poder. O sea, la libertad financiera, el poder, y famosos libros como el de Padre Pobre, Padre Rico, Padre Pobre, y tantos de cómo puedes llegar a tener el éxito que tienen los demás. Y es curioso que el éxito que se presentan en los libros y lo que los hace ricos es por las personas que compran el libro de esa persona de éxito, que a veces no tiene tanto dinero, pero la venta de sus libros pues ya les redituó bastantes ganancias. Pero independientemente de esto, se quiere imitar, se quiere repetir, ¿qué es lo que haces tú para llegar a eso? Entonces se ve a los artistas, se ve a los deportistas, se ve a los grandes empresarios, se ve a los grandes magnates, y se quiere imitar esa situación, porque creemos que eso es lo más importante. Y es curioso porque lo vemos, por ejemplo, en el texto de ahora, ¿no? En el texto de Sirácides o del Eclesiástico. Infunde tu temor a todas las naciones, para que ellas sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay otro Dios fuera de ti. O sea, el poder de destruir, el poder de sojuzgar, el poder de controlar que tenía el pueblo judío de alguna manera, en cuanto a que Dios viene a controlar y a destruir lo que no funciona por el poder que tiene Dios. Y lo dice, ¿no? Repite tus prodigios y haz nuevos portentos. Hablan de la grandeza del poder. Pero hay que entenderlo ahora cristianamente. Hay que entenderlo desde nuestra fe como cristianos. Jesús viene a manifestar un poder increíble, un poder que nadie había tenido. El poder de resucitar muertos, el poder de sanar enfermos, el poder de expulsar demonios y de hacer otros prodigios, caminar sobre el agua y bueno, una serie de manifestaciones extraordinarias. Pero sobre todo el poder de la palabra y la autoridad que tiene. Y se le va a reconocer, dice, habla con una autoridad. ¿De dónde le viene la autoridad? Si nosotros lo conocemos, ¿qué no es el hijo de José el carpintero? ¿Qué sus hermanas, sus hermanos no están en medio de nosotros? Pero es interesante, el Señor, a diferencia del mundo, a diferencia de los grandes poderosos de la tierra, los hombres y las grandes transnacionales y todos los que manejan el dinero y el poder y todo de la información y de todo esto, Jesús pone un itinerario completamente diferente. O sea, seguir a Jesucristo y alcanzar el poder que Él tuvo no implica a la manera del mundo, no implica a la manera de la búsqueda de la fama, del dinero, del control, del placer, de hacer lo que se me pegue la gana. El Señor dice, este es mi itinerario, esto es lo que yo voy a vivir, voy a vencer, voy a destruir todo esto que el mundo ha hecho, que Satanás, que es
el sufrimiento, el pecado, las consecuencias del pecado, el sufrimiento, el dolor y la misma muerte. Y lo dice el Señor claramente, lo va a plantear. Dice, ya vemos que estamos subiendo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre, fíjense el itinerario para alcanzar el poder a nivel del que Jesucristo nos invita a tener. Dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar, escupir, azotar y matar. ¿Qué tipo de poder es ese? No, me parece más bien, no, ¿cuál poder? Oye, pues el poder es, según como lo entendemos, es el someter a los demás y cállate porque yo estoy más fuerte. Y si tú no, lo vemos en los grandes países que someten a los pequeños países y que no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque los grandes los someten y embargos económicos, todo lo que hizo, por ejemplo, Estados Unidos con Cuba por muchos años. Y así, las grandes potencias con los países pequeños. Y Jesús nos presenta una nueva forma de poder, pero el itinerario para alcanzar ese poder es contrario a lo como lo maneja el mundo. O sea, tienes que estar preparado para sufrir, tienes que estar preparado para servir. Incluso los dos de los discípulos, ¿no? Aquí Marcos nos lo presenta como que son ellos. No me acuerdo qué otro evangelista lo presenta, que es la mamá la que dice, Señor, concédele a mis hijos. Así como que va de metiche la mamá, ¿sí? Ay, Señor, que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda. Aquí lo presentan que son los apóstoles los que le dicen. Y Jesús les dice, ustedes podrán tomar y beber del cáliz o de recibir el bautismo. Sí, sí, no saben ni lo que estaban diciendo, pero Jesús sabe que lo van a hacer en su momento. Pero la segunda parte de esto, de lo que Jesús les está diciendo, va a ser muy interesante. Cuando dice, cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Y entonces Jesús va a dar una pauta todavía más clara. Y denuncia el poder mal entendido y mal llevado. El poder que ha emborrachado a millones de seres humanos a lo largo de la historia y que todavía se siguen peleando. Qué curioso. Los que quieren el poder y no están preparados se están condenando porque no han entendido lo que esto implica. Y esto va hasta los papás, los sacerdotes, los políticos, los policías, los gobernantes. Todos los que detectamos un poder, se nos va a pedir cuenta de ese poder. Y dice mi Señor denunciando esta realidad. Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños. No nos vamos muy lejos. O sea, esto hace 21 siglos y no ha cambiado. Y antes de Jesús seguía igual. Vean las grandes potencias, los grandes imperios de la antigüedad, los babilonios, los persas, los egipcios, ¿sí? Los romanos, los griegos, los hunos, el famoso Genghis Khan, Alejandro Magno, la potencia, el poder, el tener. Y el Señor denuncia esto, y es actual para nosotros, ¿sí? Ya saben lo que hacen los que gobiernan las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos oprimen. Cuando el Señor nos presenta el poder de Él, es un poder de servir, y nadie lo quiere. Lo que quiere es que le sirvan. Esa es la gran diferencia entre lo que ofrece el mundo y lo que ofrece Jesús. Dice, al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero, que sea el esclavo de todos. Qué difícil, qué contradictorio con todo lo que la cultura nos dice. Tienes que tener las mejores calificaciones, tienes que tener el mejor trabajo, tienes que tener la mejor presentación, tienes que tener la mejor casa, el mejor carro, y siempre, ¿no? Estamos en esa búsqueda siempre de competencia, una competencia que nos lleva a querer estar arriba de los demás y que nos sirvan.
La mentalidad es, tú no seas un trabajador, tú no tienes que ser un trabajador, tú tienes que ser tu propio patrón para que otros te sirvan a ti, no que tú trabajes toda tu vida y te pongas a servir. No estoy en contra de la superación, creo que es necesario y es saludable, pero el planteamiento es el que es confuso. El planteamiento, en lugar de ayudar, pues obviamente genera en el hombre ese deseo de buscar que le sirvan, de tenerlo todo, de tener el poder. Entonces el Señor dice, el que quiera ser grande, que sea servidor. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a servir, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Entonces el Señor te presenta este nuevo poder. Y los que lo han experimentado no lo cambian. Es increíble. O sea, qué maravilloso poder es este que te lleva a darte a los demás, a servirlos completamente y te da plenitud, te da alegría, te da gozo, te da todo lo que te promete el otro tipo de poder. El poder de manipular, el poder de controlar, el poder de oprimir. Te promete las perlas de la Virgen y lo único que es te genera un hábito, te genera una adicción que se vuelve incontrolable. Y entre más quieres, entre más tienes, más quieres. Y entre más tienes, más quieres. Entonces, el planteamiento de la palabra de Dios nos presenta una disyuntiva. ¿Qué tipo de poder estás buscando? ¿El poder servir o el poder que te sirvan? En el matrimonio es muy triste descubrir esto. Se casan porque, ay, sí, yo le quiero servir, pero ya que me cansé de servirle, ahora que me sirva, no, pues ahora, no. O sea, ya no es lo mismo, ya no es una realidad, ya se ha perdido. ¿Por qué? Porque no hemos entendido y no hemos comprendido el itinerario, las pautas o los pasos que el Señor ha querido dejarnos. Y que este es el papel del poder del cristiano, el poder del servicio, el poder del amor y el poder del perdón. Que solamente lo puede vivir aquel que tiene a Dios como su Señor y le sirve a Él. Y que está dispuesto a vivir lo que Jesús le dice. ¿Podrán pasar el bautizo que yo voy a pasar? Sí, Señor. Muchos a lo mejor dicen, sí, Señor, y a la hora de los cocolazos dicen, con permiso, no le entro, no quiero, no puedo, es muy doloroso. ¿Quién puede aguantar todo esto? Se van a burlar de Él, lo van a escupir y lo van a azotar. ¿Cuántos estamos dispuestos a servir a ese extremo? Creo que hay mucho que meditar, hay mucho que pensar y hay mucho que escuchar de la palabra de Dios y alimentarnos para no caer en el error del mundo, del poder que maneja el mundo y el poder que maneja Dios. Díganme, qué poderoso, con todos sus millones, con todas las tierras que han manejado, con todo el control, ha podido vencer la muerte. Ese es el verdadero poder. ¿Quién ha podido vencer el odio? Ese es el verdadero poder. ¿Quién ha podido servir a los que lo destruyen y lo dañan y tener paz? Y tener esa entereza, ese gozo, esa alegría a pesar de que te dejan solo, te traicionan. Los poderosos no lo tienen. Su poder depende de lo que tienen fuera. El poder de Dios depende de a quién tienes en tu corazón. Pidámosle a Dios aprender a vivir esta gran responsabilidad maravillosa, una gran bendición, ser llamados al poder de Dios y ser servidores de este poder al pueblo que Dios nos ha encomendado. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.